salga el sol, hasta que vuelva la luna. De donde ahora estoy, es el último rincón. Y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le habló Dios, Jehová. ¿Cómo le habló? No sabemos. Estoy seguro que no fue leyendo la Biblia, porque no existía la Biblia en ese entonces. No fue que Abraham estaba haciendo el devocional y leyó la Biblia y encontró un pasaje donde entendió que Dios le decía que se fuera. No fue a través de la Escritura. Pudo haber sido en un sueño, pudo haber sido en una visión, pudo haber sido con voz audible. No sabemos cómo fue, pero sí sabemos que Dios le habló. Y de todas las voces que uno pueda oír en este mundo, la mejor, la más importante, la más significativa, es la voz de Dios. Y aunque no sepamos cómo Dios le habló, Abraham estaba bien convencido, estaba bien clarito que Dios le había hablado. Y no fue en Harán, donde él estaba, que Dios le habló. Fue en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, allá en medio del Tigris y el Éufrates, en una tierra idólatra. Los historiadores dicen que el papá de Abraham era hacedor de ídolos. Y Josué, cuando toma la decisión de servir a Dios con su casa, le dice al pueblo de Israel: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres al otro lado del río. Josué, que conocía la historia, sabía que Dios había llamado a Abraham de una tierra idolátrica. Pero Dios lo sacó de ser un idólatra para convertir a Abraham en el primer hebreo. Porque la palabra hebreo significa el que viene de lejos, el que viene de más allá del río. Y Abraham fue el primero que había pasado ese camino. ¿Cómo sabemos que Dios le había hablado a Abraham antes? Lo registra en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 7, de otro historiador como Esteban, que conocía bien la historia del pueblo de Israel. Hechos 7, 2 y 3, si lo puede poner allí en la pantalla. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. En el versículo que nosotros leímos, dice que Jehová, él estaba en Harán, pero ya Jehová le había hablado cuando él estaba en Mesopotamia. Y él no obedeció de una vez. En el capítulo 11 de Génesis dice que fue el padre de Abraham que agarró a Abraham y agarró a Sara y a su sobrino Lot y se fueron de Mesopotamia para Harán. Y allí murió el papá de Abraham. Ya ahí tenía 75 años. Pero no sabemos cuántos años tenía
cuando Dios le habló. No sabemos cuántos años, pero él pasó algún tiempo bastante considerable en Harán, porque la Biblia dice que agarró la cantidad de cosas que él había ganado, que él había obtenido, que él había logrado con su trabajo. Cuando Dios le volvió a hablar, no obedeció de inmediato. Su papá es quien toma la iniciativa, y muerto su padre, él se acordó de que hacía algún tiempo, a los 75 años, se acordó cuando murió su papá, que Dios le había hablado. Dios había dicho a Abraham unos años atrás, estando en Mesopotamia. O sea, que a los 75, Dios nos va a recordar muchas cosas que nos ha dicho en el pasado, que no hemos hecho, que no hemos logrado. Pero como la palabra de Dios es eterna y no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual ella ha sido enviada, aunque la mente del hombre la olvide y aunque pasen años y no se haya cumplido, llegará el momento en que Dios pondrá en acción la palabra que Él un día soltó para usted y soltó para nosotros como iglesia. Pero nada, absolutamente nada de lo que Dios nos ha dicho en estos 75 años como iglesia se quedará sin que eso se cumpla. Así que después de los 75, usted que ha tenido algún tiempo en la iglesia, el Espíritu Santo de Dios va a comenzarle a recordar palabras que Dios le ha dado aquí y en otro lugar que a usted se le ha olvidado, pero Dios no se olvida de lo que le dijo y Él tiene un propósito con usted, y el propósito que Él tiene con usted y con nosotros, Dios lo va a cumplir, y para que eso se cumpla, Él tiene que recordarnos, como le recordó a Abraham después de los 75, de todo lo que él le había dicho. Así que no es demasiado tarde a los 75 para comenzar. No es demasiado tarde. Ahora es cuando hay vida, y hay palabra, y hay futuro, y hay promesa, y hay bendición de parte de Dios para nosotros como iglesia. Pero eso implica algunas cosas. Ese llamamiento que Abraham, aunque él no obedeció de una forma inmediata, sino que fue como un proceso, Dios le dijo: vete. Dios no le sugirió, Dios no le dio algo opcional, Dios no le pidió el favor, Dios no le suplicó, sino que le dio una orden. Le dijo: vete. Lo corrió. Le dijo: sal. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Fue como algo de 3 círculos, un círculo muy amplio: tu tierra, tu ciudad, tu nación. Vete de tu nación. Después le dijo: de tu parentela, de la familia más ampliada, de tus amigos, de tus vecinos, de las personas con quien tú has compartido. Y luego le redujo el círculo a uno más pequeño: y de la casa
de tu padre. Cuando Abraham salió de Mesopotamia, salió de su tierra, de su ciudad natal. Pero él no pudo desprenderse de su parentela. Se llevó a su papá. Y las bendiciones de Dios no se hicieron una realidad en Abraham hasta que él no cumplió cabalmente lo que Dios le ordenó. Hasta que Lot no se separó de Abraham, lo que Dios le prometió a Abraham no se cumplió. Porque lo primero que hay que hacer para que después de los 75 se cumplan los planes que Dios tiene para con nosotros es una separación, un desprendimiento en obediencia a una orden que Dios nos da. Hoy, después de los 75, Dios nos recuerda que para obtener sus bendiciones tenemos que cumplir a cabalidad la orden que Él nos ha dado. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Cuando Dios quiere darnos algo, generalmente recuerda y comienza pidiéndonos algo que a veces es difícil y no tan sencillo de hacer. Le dijo esas cosas. Esas cosas implicaban que Abraham tenía que separarse de las costumbres, de la cultura, de los hábitos, de la seguridad, de las relaciones, de lo conocido, de la tranquilidad y de todo a lo que él estaba acostumbrado a vivir. Había salido de Mesopotamia, estaba en Harán y tenía ya años en Harán y había adquirido una manera de vivir, le iba bien. Aunque no estaba obedeciendo a Dios a cabalidad, le iba bien, estaba prosperando, se había hecho rico en Harán, aunque la obediencia había sido parcial. Y si le iba bien, obedeciendo a medias, ¿cómo sería cuando obedeciera todo? Hemos dicho y hemos testificado que en estos 75 años no podemos quejarnos, porque yo creo que a esta iglesia le ha ido bien. Pero tampoco podemos conformarnos, porque aunque nos haya ido bien como le fue a Abraham, aunque no estaba en el lugar donde Dios quería que estuviera, pero ya Dios le había dicho que le iba bien y que lo iba a bendecir, y aunque la obediencia de Abraham fue parcial, si le fue bien, mucho mejor le irá si él obedece a cabalidad lo que Dios le está exigiendo. Así que después de los 75, si nos ha ido bien, después de los 75 nos va a ir pero mucho mejor, para la gloria de Dios. Vine a decirle que a partir de esta noche, a partir de la clausura de los 75 años, los planes de Dios todavía son mejores que el tiempo que ha pasado. Que aunque Dios nos haya bendecido y aunque Dios nos haya guardado y nos haya prosperado y aunque hayamos obtenido algunos logros, el tiempo mejor de la iglesia no es el que ha pasado, sino el que viene por delante. Después de los 75, el tiempo será mejor. Pero hay unas demandas que hay que cumplir para que Dios cumpla lo que ha dicho. Esa demanda implica que al igual que Abraham
Ya Dios no nos dice a nosotros, deja a Venezuela, deja la ciudad, deja la familia, deja los cercanos, deja tus amistades. Pero sí hay algunas cosas que estorban la vida espiritual de cada uno en particular y que de esas cosas nosotros tenemos que desprendernos para poder avanzar. Que pueden estar relacionados con nuestros prejuicios, que pueden estar relacionados con nuestros temores, que puede estar relacionado con nuestra conformidad, que puede estar relacionado con nuestra indiferencia, nuestra falta de entusiasmo, nuestra falta de pasión o nuestra hambre por las cosas espirituales. Y el Señor nos dice, vete de ese estado, vete de esa condición, sal de allí. Camina hacia adelante. Huye, escapa de esa situación. Porque si algo nos está deteniendo para obtener mayores bendiciones de Dios que las que hemos obtenido, es precisamente la falta de determinación que no hemos tenido para hacer algunas cosas. Que hemos caído en un estado de conformidad. Que hemos caído en un estado de conformismo muy grande. Que hemos perdido el entusiasmo y la pasión por las cosas espirituales. Que nos esforzamos para otras cosas. Que exponemos nuestra vida por lo material. No sé cuánto de ustedes le ha tocado a veces madrugar a las 4, a las 3, a las 2 para hacer una cola para comprar comida. Porque es una necesidad que hay en su cuerpo, en su familia. Y usted, sin temor o con temor, como sea, usted ha dominado y ha dicho, voy, no me importa. Voy, yo sé que hay peligro, yo sé que hay situaciones, yo sé que hay inseguridad, pero de todas maneras si no salgo, no consigo. Y va, y se arriesga. Y Dios lo ha guardado. Y Dios lo ha protegido. Y Dios lo ha sostenido. Pero a veces dice, no voy al culto a las 7 de la noche, a las 8, porque hay peligro. Gloria a Dios. Porque hay peligro. No sé a cuántos de repente le ha caído de repente hasta un sol bien fuerte o un palo de agua en una cola para hacer su mercado y usted se lo ha aguantado. No sé cuántos empujones se ha llevado. No sé cuántos maltratos y cuántos insultos ha tenido que soportar. Pero usted se ha portado valiente por lo material. Pero para las cosas espirituales, no importa que en la cola lo empujen, no importa que la cola lo insulte, usted se aguanta la cola. Pero si en la iglesia alguien lo mira mal, se va. Gloria a Dios. Y el Señor nos dice en esta noche, vete de esa condición. Es una orden. No es algo opcional. Porque a veces nos gozamos y nos deleitamos y agarramos y sellamos la palabra cuando Dios nos promete
te bendeciré, haré de ti una nación grande, te daré un nombre especial, te bendeciré, serás de bendición. Pero cuando leemos el versículo anterior y leemos que Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, entonces no estamos dispuestos y disponibles para cumplir con la condición que antecede a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Le dice, vete a la tierra que yo te mostraré. Sí nos agrada que Dios se nos revele, que Dios nos diga, que Dios nos guíe, que Dios nos dirija, que Dios nos hable, que Dios nos dé promesa. Pero antes de la promesa y antes de la bendición hay un vete, hay que salir, hay que tomar la determinación firme, definitiva, de no quedarnos en el lugar donde nos encontramos, de no seguir viviendo en la situación en que estamos viviendo. Si queremos que Dios haga algo grande más de lo que ha hecho, entonces eso está antecedido por una frase que dice, sal de tu tierra y de tu... Desde que salga el sol hasta que vuelva la luna, de donde ahora estoy es el último rincón.